Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy iniciamos una nueva semana y Dios nos bendecirá y nos acompañará durante todos los días de esta semana y todos los días que quedan hasta que Cristo venga a esta tierra. Pero necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos estar en constante comunión. Por eso la iniciativa de este audio, de este programa, de ayudarnos a fortalecer la vida espiritual, de estudiar la Biblia a través de Reavivados por su palabra. Es tan interesante porque solamente es un capítulo cada día y al cabo de 3 años habrás terminado de estudiar la Biblia completa, un capítulo cada día. Y así aprenderemos mucho y fortaleceremos nuestra vida espiritual. Hoy nos corresponde el capítulo 17 del libro de Génesis. Dice el versículo 1, Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Una vez más se le aparece Dios a Abraham. Habían pasado 13 años desde la última vez que Dios se le había aparecido a Abraham. Ya Ismael tenía 13 años. Así que en ese andar, en esos años, tal vez Abraham se esquivó, se extravió un poco. De hecho, al cometer el error de acostarse con su sierva, ya estaba ahí desviándose. Y ahora el Señor le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Esto es algo muy importante, querido hermano, porque no solamente es la fe. Abraham tenía mucha fe, pero en la vida cristiana no es solamente tener fe en el Señor. La justicia la recibimos por medio de la fe, pero así como la justificación o la justicia es necesaria, también es necesario, y era necesario para Abraham, y Dios se lo dice, era necesario para el establecimiento del pacto que él tuviera un intachable caminar delante de Dios. Por eso le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Querido hermano, así debemos ser nosotros. No solamente es fe, es andar recto delante del Señor. La vida tiene 3 pasos. 1 es la justificación, que se obtiene por medio de la fe. 2 es la santificación. Una vez que tú vienes a Cristo Jesús, Él te acepta tal y cual eres, con tus defectos, con tus imperfecciones, con tus pecados, con tus errores, con todo lo que tú tienes. Cristo te acepta así tal y cual tú eres, querido hermano. Pero no puedes quedarte toda la vida siendo justificado. No puedes quedarte toda la vida excusándote en tus errores, en tus pecados, en las cosas malas que haces. No, debes cambiar. Y ese proceso es el proceso de la santificación. Es un proceso diario. Vivimos escalando y cada día subimos un escalón. Cada día avanzamos hasta llegar a la perfección que Cristo Jesús nos pide. Y cuando lleguemos a ese término, a ese estado, a ese nivel, entonces Dios vendrá a darnos la glorificación, que es el tercer proceso de la vida cristiana. Justificación, santificación y glorificación. En este momento, querido hermano, tú y yo estamos en el proceso de la santificación. Es un proceso diario. Debemos crecer, debemos avanzar. Y Elena de White dice en uno de sus escritos, y me llama mucho la atención eso que ella dice: a menos que subamos un grado nuestra vida religiosa o cristiana, no estaremos preparados para encontrarnos con Cristo Jesús. Escucha bien, a menos que subamos un grado, es decir, no podemos continuar siendo los mismos. No podemos quedarnos estancados, hay que avanzar, hay que crecer, hay que cambiar, hay que ser diferentes, hay que ser mejores cada día. Entonces Abraham se postró, dice el versículo 3, se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Nuevamente le recuerda el pacto que ya le había dicho hace mucho tiempo. Y no se llamará tu nombre más Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, dice el versículo 6. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¡Qué maravillosa promesa! No solamente era para Abraham y su descendencia, es decir, los israelitas, no, sino que esta promesa también nos acobija a nosotros, el Israel espiritual, porque también somos hijos espirituales de Abraham. Así que en Abraham nosotros tenemos esa promesa linda de que Dios iba a estar con nosotros. Y aquí estaba la promesa del nacimiento del Hijo, Cristo Jesús, que vendría de la simiente de Abraham.
y vendría a establecer su reino y ser padre de muchedumbres también y bendecir y por medio de él entonces tener la bendición y la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Dios nos tenía también en sus planes. Dios te tiene en sus planes, querido hermano, desde antes que tú nacieras. Dios te tenía en sus planes. La pregunta es, ¿tú tienes en tus planes a Dios? O más bien, ¿Dios está en tus planes? Porque tú en los planes de Dios estás, pero ¿Dios está en tus planes? Es importante que en nuestros planes esté agendado de primero Cristo Jesús. Ahora llega el versículo 10, donde el Señor establece el pacto y la señal del pacto. Cuando Dios hizo el pacto con Noé, dejó un arco iris como señal de ese pacto. Ahora el pacto que hace con Abraham le deja una señal. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y es aquí donde se introduce el rito de la circuncisión como una obligación en relación con el pacto. Y esta circuncisión sería la señal del pacto de Dios con el Israel literal, así como hoy en día el bautismo lo es con el Israel espiritual. La circuncisión se relacionaba con el nacimiento físico, mientras que el bautismo acompaña al renacimiento espiritual. Interesante, este es el pacto que Dios hace con Abraham. Hay muchas especulaciones con respecto al significado de la circuncisión. Hay muchos que dicen que Dios lo hace por salud para el pueblo, otros dicen otras cosas, pero quiero dejarte 6 razones que encontré en el comentario bíblico adventista y que me llaman mucho la atención. ¿A qué estaba destinada la circuncisión, la señal del pacto? Primero, estaba destinada a distinguir la descendencia de Abraham de la de los gentiles. Eso lo encontramos en Efesios 2:11. Segundo, a perpetuar el recuerdo del pacto de Jehová. Génesis 17:11, ahí está el pacto. Y dice que circuncidaréis pues toda la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Así que ese era un propósito, perpetuar el recuerdo del pacto de Jehová. Tercer propósito, a fomentar el cultivo de la pureza moral. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 10:16. Cuarto propósito de la circuncisión, a representar la justificación por la fe. Romanos 4:11 lo dice. Quinto, a simbolizar la circuncisión del corazón, Romanos 2:29. Y sexto propósito, a prefigurar el rito cristiano del bautismo, como lo dice Colosenses 2:11 y Colosenses 2:12. Así que la circuncisión simbolizaba, prefiguraba al bautismo. Cuando viene Cristo Jesús, esa ley queda abolida y ahora Cristo instituye el bautismo como esa circuncisión del Israel espiritual. Un hebreo que no fuese circuncidado, ya fuera niño o adulto, perdía toda su condición social, política y religiosa como hebreo. Estaba perdido. Así es lo mismo. Una persona que no es bautizada no puede encontrar el reino de los cielos. Esto lo dijo Cristo Jesús cuando tuvo esa conversación con Nicodemo. Allí en Juan capítulo 3, Nicodemo le hace preguntas a Jesús y ahora Jesús le dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se sorprende y le dice: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No solamente no lo puede ver, sino que no puede entrar porque no ha sido bautizado. Esta es la señal del pacto del Israel espiritual. Así como la circuncisión era la señal del pacto con el Israel literal, el bautismo hoy es la señal del pacto con el Israel espiritual. Querido hermano, ¿tú quieres ser hijo de Dios? ¿Tú quieres nacer en Cristo Jesús? Tienes que bautizarte, como lo dice Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por inmersión en la iglesia adventista del séptimo día, porque esta es la iglesia verdadera. Te lo digo con toda seguridad, porque lo dice Dios en su palabra. Así que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Ya tú tomas la decisión. Cristo Jesús te hace el llamado, así como se lo hizo a Abraham. Le dijo: anda delante de mí y sé perfecto, obedece mi pacto, circuncídate. Y entonces Abraham fue y circuncidó a todo varón. Dice el versículo 23, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa,
y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. ¿Por qué lo hizo Abraham? Porque estaba obedeciendo la palabra de Jehová. ¿Por qué lo debes hacer hoy tú, querido hermano? No circuncidarte, sino bautizarte, porque es la señal del pacto con el Israel espiritual. ¿Por qué debes hacerlo? No porque te lo diga un pastor o porque te lo diga un hermano, no, sino porque te lo dice Cristo Jesús. Y como tú quieres encontrar salvación, debes obedecer al Señor, porque si no, entonces no podrás entrar al reino de los cielos. Te lo dice el Señor Jesús en este momento. Así que decídete por Cristo. Si ya te bautizaste, mantente firme en los caminos del Señor. Recuerda, debes andar perfecto delante del Señor, es decir, ser santo, buscar la santidad cada día, aumentar en tu vida cristiana, crecer, ser cada día más espiritual, estar más cerca de Cristo Jesús en cada momento. Y si no te has bautizado, querido amigo, entonces hazlo rápido, porque el tiempo transcurre. Y si tú no tomas esa decisión por Cristo, puedes estar en problemas. Así que hoy decídete por el Señor. Es el consejo de Génesis capítulo 17. Dios te quiere salvar, pero tú debes decidirte por Él. Que Dios te bendiga. ¡Feliz día!